Aquellas palabras que se escuchaban en la fiesta eran fuertes declaraciones. El rubio no solo sintió el dolor físicamente, sino que, también lo sufrió de forma psicológica. El daño que recibía por parte de los aldeanos era dolorosa, pero, el abandono y, ahora la supuesta expulsión del rubio de la familia Namikaze y Uzumaki lo hacía peor. Nadie de la fiesta sabía qué hacer o qué decir, pues los invitados también fueron testigos de aquella brutal paliza que recibía el rubio en su niñez, pero jamás se imaginarían que esos golpes lo dejarán tan dañado. Naruto, nosotros, no teníamos esa intención, el abandonarte fue nuestro error, decía las palabras del rubio mayor. Era claro que en su tono, se sentía su tristeza y su vergüenza, no podía ni siquiera hablar bien, eran tartamudeos lo que decía, mientras que con Kusina, muy dentro de sí misma, sentía un dolor, el dolor de la culpa. Pero rápidamente se escuchó un fuerte golpe en la mesa, causado por Menma, quien gritaba: ya fue suficiente de esto, si tanto te quejas por haber vivido así, y la culpa fue nuestra por no haberte ayudado, ¿por qué no hacemos algo con respecto a eso? Decía el rubio enojado de que la fiesta se haya arruinado. ¿Qué te parece si nos enfrentamos por lo que tú más querías? Si tanto querías ser jefe de la familia Namikaze o Uzumaki, ¿por qué no nos desafías a Naruto y yo? De esa forma, si nosotros perdemos, lo cual imagino que nunca pasará, tú te quedarás como jefe de ambos clanes, pero si nosotros ganamos, dejarás toda esta estupidez y te irás de esta fiesta. Decía Menma, señalando al rubio mientras lo veía con una cara burlona. Creo que no lo entiendes. Decía Naruto bajando su cabeza. La razón de esta pelea tiene más de un sentido, pero creo que es mejor que pienses eso. Adelante, acepto el desafío. Decía ahora Naruto con una cara feliz, demostrando que está preparado para pelear. Oye Naruto, ven, tú también entras en la pelea. Decía Menma a su hermana. La Namikaze Naruto, al igual que los dos hermanos, aceptó sin problemas, ya estaba cansada de no poder hacer nada, le divertía la fiesta pero también quería un poco de acción. Pero, nunca esperó que tendría acción, peleando con su otro hermano a quien le empezaba a angustiar. Ella, al igual que Kusina, sentía un dolor, muy en su interior sabía que esto estaba mal, pero, ahora no tenía más nada que hacer. Esperen niños, hay otras formas de resolver este problema. Decía la Uzumaki mayor, quería detener esta batalla, pero fue detenido por su esposo. Minato sabía que dentro de esta pelea había más de una razón, y él lo quería ver, muy dentro de sí mismo también quería detenerlos, sentía que esta batalla algo iba a salir mal, pero aún así, aceptó que la pelea se diera. Mientras que los tres niños se fueron a las afueras de su casa, necesitaban un lugar en el cual los tres podrían pelear más tranquilo. Todos en la fiesta, presentía que esta iba a ser una pelea excepcional, podría ver de cerca la evolución de los hijos del Yondaime. Por parte de los niños querían ver la acción, ansiaban ver cómo los tres Namikaze le paten el culo al rubio idéntico a Men. Oye Nito, ¿tú también le entras no? Preguntaba nuevamente a su hermana, la más pequeña. ¿A qué te refieres Nichan? Preguntaba la pequeña Namikaze pelirroja. ¿Sabes que nuestra combinación entre nosotros era mejor si era entre tres personas? Ven. Insistía Menma a su hermana pequeña. La pequeña Mito no sabía qué decir, a ella le gustaba pelear en combinación con sus hermanos, pero tener que hacerlo contra alguien de su familia con la intención de dar todo en la pelea, era algo que no le gustaba. Pero las insistencias de Menma hacían que Mito no tuviera que hacer, y su única opción fue aceptar. Los dos hermanos no dijeron nada ante ello, y lo único que hicieron fue ponerse en pose de pelea. Todos apoyaban a los tres Namikaze, pero hubieron dos excepciones, y eran las dos Hyugas, quienes sabían el poder del rubio que se enfrentaría a sus hermanos. En sus pensamientos las Hyugas apoyaban al rubio, y aseguraban su victoria. Ven Aniki, ya estás listo, porque esto acabará rápido. Decía Menma con un tono de superioridad. La pelea iba a empezar, y los niños estaban decididos a darlo todo, querían acabar esto lo más rápido posible. Rápidamente, tanto como Menma y Naruto empezaron a correr rápido, dirigiéndose a los lados de Naruto, algo que no le sorprendió mucho, pero sí fue sorprendido por unas shurikens lanzados por Mito, quien se encargaría en distraer a su hermano. Naruto saltó hacia su lado izquierdo para esquivar los shurikens, lográndolo exitosamente, pero siendo sorprendido por una patada de Naruto, quien estaba en su lado izquierdo.
Aquella patada mandó al rubio volando en dirección a Menma, quien lo recibió con un golpe, luego otro, y otro, y otro, una serie de puros golpes hacia a Naruto, quien los recibía. Luego Menma agarró a Naruto de los brazos para luego jalarlo hacia su delante. Utilizando esa oportunidad, Menma utilizó ambos pies para empujarlo hacia arriba con un fuerte empujón en el abdomen de Naruto, logrando que Naruto gimiera del dolor y provocando que este salga volando hacia el cielo. En el cielo se encontraba Naruto y Mito, preparando una patada ascendente hacia Naruto, quien lo recibió con la espalda, haciendo que este se vaya en dirección al suelo provocando un pequeño cráter. Todos los invitados y padres de los niños se sorprendieron. Aquella combinación fue muy buena, pero se sorprendieron al ver cómo el rubio que yacía en el suelo, se empezará a levantar como si nada hubiese pasado. Cosa que dejó a los niños a los cuales enfrentaba sorprendidos, pero hubo uno, el cual estaba enojado. Aquel niño era Menma, quien decidió seguir, corrió en dirección de su hermano, señalando a su hermana Naruto que lo siguiera, y que Mito se preparará si había otro ataque. Menma de su bolsillo sacó una bomba de humo, la cual utilizó, lanzándola hacia Naruto. Seguido de eso empezó a hacer unas posiciones de manos. Kage Bushin no Jutsu, decía Menma, seguido de Naruto, los cuales crearon cada uno, un clon de sombras, y de esa forma tanto clones como los originales entraron en el humo para volver a someter a Naruto sobre el suelo. Del humo se empezaron a sonar gritos, pertenecientes de Menma y Naruto, quienes salieron volando del humo, dejando nuevamente sorprendidos a todos los invitados, haciéndose la pregunta de qué sucedió, y el cómo es que Menma y Naruto salieron volando del humo. Rápidamente se vio como el humo desvanecía y de ahí se encontraba a Naruto en una pose de pelea, con su mano izquierda levantada al nivel de los hombros y la otra mano justamente hacia su lado, solo que un poco más abajo, con ambas manos abiertas en forma de relajación, la cual los adultos se sorprendieron. Aquella pose de pelea era muy buena. Si un cejón con ropa de color verde lo viera, diría que aquel niño era un maestro del taijutsu. Maldita sea, ¿qué sucedió? Sin darme cuenta recibí solo un golpe. ¿Acaso solo un golpe fue lo único para mandarme a volando? Decía Naruto frotándose la zona del golpe y frustrándose porque aquel único golpe fue lo necesario para dejarla en el suelo. Mientras que Menma, ese golpe, es como si me golpearan con una piedra. Decía Menma quejándose del dolor, y empezando a levantarse con dificultad. ¿Qué sucede? Eso es todo, pensé que iba a ser más difícil. Decía Naruto burlándose de sus hermanos. Eso fue suerte, a ver qué te parece esto. Estilo de viento, esferas del vacío. Decía Menma y de su boca empezó a salir balas de aires, que cuando Naruto esquivó una de esas vio que la bala era tan fuerte como para atravesar el árbol que se encontraba en su espalda. Así que Naruto decidió esquivar todas sus balas de aires, en forma de zigzag. Eventualmente Menma se había cansado, y de eso Naruto se detuvo, pero fue sorprendido por Naruto, quien disparó un fuerte viento por su boca, provocando que Naruto saliera volando. No tuvo tiempo de reaccionar. Naruto afortunadamente logró ponerse de pie en el suelo, cosa que no duró mucho tiempo ya que rápidamente fue recibido por un kunai, lanzado por Mito, el cual tenía un papel explosivo, dejando al rubio muy dañado. Se empezaba a ver cómo el rubio empezaba a estar en desventaja. Era difícil para él el seguir el combate. Una vez que él se deshacia de uno, el otro ya estaba preparado para atacar. Naruto no tuvo más remedio que utilizar una bomba de humo lanzándolo abajo de él. Sus hermanos rápidamente se pusieron en guardia. Dentro del humo empezaron a salir shurikens, lo cual los niños lo esquivaron rápidamente. En el momento en el que los niños cayeran del cielo, vieron que del humo no había nadie, y de un parpadeo a otro Mito fue recibido por un golpe en su cuello, dejándola inconsciente. Dejando sorprendido a los adultos, no vieron los movimientos del niño. Menma y Naruto se quedaron sorprendidos, pero reaccionaron rápido para moverse y preparar jutsus de aire en contra del rubio, cosa que vio, y al igual que sus hermanos también hizo posiciones. Naruto y Menma. Estilo de viento, balas perforadoras, y de sus bocas salió una gran bala de aire. Naruto. Estilo de fuego, gran bala de fuego. Naruto y Menma se sorprendieron que Naruto supiera hacer un jutsu. En el momento del impacto el estilo de fuego logró superar el estilo viento de sus hermanos, provocando que estos reciban el ataque. Ahora ellos eran los que estaban en el suelo, dejando en silencio la atmósfera. Minato y Kushina al ver esto intentaron ir en su rescate, pero vieron que los niños se empezaron a levantarse de pie, pero rápidamente vieron que su aura estaba cambiando, se sentía más siniestro. Querían pensar que no era aquel chakra que ellos odiaban, pero al final resultó que sí era ese chakra el cual fluía en los niños. Vieron que tanto Menma como Naruto tenían un aspecto más agresivo, sus marcas de zorro se notaban más, sus pelos eran más erizados. Sus uñas empezaron a crecer más, y sus ojos cambiaron a un color rojo sangre con las pupilas más agudas.
Naruto al ver todo eso, vio que no lo iba a pasar bien, así que volvió a su pose de pelea. Pero fue rápidamente sorprendido por los Namikazes, los cuales atacaron a Naruto a una velocidad superior a la de su reacción. Naruto logró defenderse con su estilo adamantina por suerte, pero era claro que las uñas eran demasiado filosas, tanto que los brazos del rubio empezaron a sangrar, y de un golpe que sorprendió a Naruto, fue empujado con mucha fuerza, provocando que algunos de sus huesos empezara a quebrarse. Ahora dinos quién es el que está en el suelo, Aniki. Decía Menma aún consciente en su estado. Parece que nosotros ganamos. Decía esta vez Naruto, la cual también estaba consciente. Uno pensaría que el poder los descontrolaría, pero no era así. Ellos entrenaron su poder, a tal punto en el cual lo controlaban un porcentaje muy poco, del QD, el suficiente para tener sus rasgos más notables. ¿Qué hago? Ya utilicé la mitad de mi chakra al concentrarlo en todo mi cuerpo al utilizarlo con aquel jutsu. Pensaba el rubio desesperadamente, el Rasengan no le aseguraba por completo su victoria y los clones le iban a gastar más chakra de la cual necesitaba para mantenerse y resistir los golpes de sus hermanos. Mientras más lo pensaba, fue sorprendido nuevamente por el golpe de Naruto, la cual le dio una patada en sus costillas de su lado derecho, rompiendo algunos huesos, seguido de unos golpes en su brazo izquierdo rompiéndolo, y su pierna derecha, el cual casi era dislocado. Su estilo adamantina ya no podía soportar más, y los golpes seguían, dejando que la parte de su hueso del abdomen estuviera a punto de quebrarse para luego ser agarrado y lanzado hacia Menma, el cual le agarró la cabeza con una mano, lanzando su cabeza en dirección del suelo, seguido de saltar hacia atrás. Menma empezó a decir que el combate ya terminó, que este era el fin. Seguidamente empezó a reír, el cual se sentía diferente a la risa de cualquier niño. Su risa se entonaba al de un demonio, cosa que asustó a todos los invitados, incluyendo a Naruto, quien también estaba asustada por la acción de su hermano Menma. De repente, de aquellas risas que sonaban como si un demonio riera, se pudo ver cómo se callaba para luego quedar sorprendido. Su hermano, quien ya tenía su brazo izquierdo roto y junto con sus costillas, veía cómo él se levantaba del suelo para volver a tomar su posición de pelea. ¿Pero qué demonios eres tú?, decía Menma, cansado de que su hermano siguiera levantándose como si nada. Yo soy tu oponente, y juro que esta batalla, pase lo que pase, la ganaré yo. Apretando su puño, rápidamente nuestro rubio empezó a moverse, corriendo en dirección de Menma, a quien lo tenía más cerca, para luego empezar a soltar golpes, los cuales sorprendieron a Menma. Su Aniki apareció en su cara como si nada, para luego ser sometido por aquellos puños. Menma apenas lograba esquivar, y cuando intentaba atacar el rubio lograba direccionarlo, utilizando su estilo agua para direccionarlo y esquivar, junto con su adamantina, con la cual pudo utilizar con una patada en dirección de Menma, logrando con eso dos cosas: mandar a volar a Menma, y reacomodar su pierna derecha, la cual estaba cerca de dislocarse. Mientras que con Naruto despertaba recién del shock, ella estaba sorprendida de que su Aniki siguiera de pie con esas heridas. Y con una rapidez logró llegar con el rubio, intentando darle una patada giratoria, cosa que el rubio logró defenderse con su antebrazo sano. Pero fue sorprendido por la rápida reacción de Naruto, quien logró darle una patada con su otro pie libre, causando que Naruto fuera un poco empujado hacia atrás. Cosa que alegró a la niña, mostrando una sonrisa engreídamente, ya que se notaba que tanto su hermano como ella tenían aún la ventaja. Algo que no duraría mucho, Naruto volvió a acercarse a su hermana para un enfrentamiento de un 1 contra 1, dejando en favor a Naruto. Para luego sorprender a su hermana, recibiendo de lleno la técnica que ella conocía, y que lo escuchó claramente. Rasengan, gritó Naruto, impactando el Rasengan en el estómago de Naruto, dejando sorprendido a todos. Los padres de Naruto se preguntaban el cómo y el cuándo sabía hacer eso. Los invitados veían que ese niño era aterrador, no solo destrozó ya dos de sus tres hermanos, sino que también acaba de utilizar el Rasengan, el jutsu insignia de Minato, el Yondaime, el cual le tomó 3 años perfeccionarlo. Los invitados poco a poco veían a aquel rubio con respeto, logró hacer hazañas que unos genins normales no lograrían. Vaya, ahora solo quedamos nosotros dos, Aniki, decía Menma mirando a Naruto con una sonrisa. Con nuestro rubio, él pensaba lo mismo, esto está llegando a su final. Es hora, Kyuubi, dame más poder. Te lo ordenó, decía Menma en su cabeza, mientras que afuera de él, se podía ver cómo su cuerpo empezaba a ser rodeado por un manto de chakra, tomando una forma, en el cual se podía ver que tenía una cola y orejas.
asustando a todos. Pensaban que se iba a descontrolar, pero vieron que Menma aún seguía manteniendo su cordura. Ahora ambos niños saltaron para un enfrentamiento de taijutsu, cosa que estuvo muy parejo, recibiendo golpes y patadas por ambos lados. De repente del cuerpo de los niños empezaban a sangrar. Naruto escupía sangre, mientras que Naruto, quien ya tenía cortadas profundas provocadas por su hermana Naruko y Menma, era más grave. Su cabeza también empezaba a salir sangre, algo que se percató Menma y se alejó para empezar a cargar de su mano una cantidad grande de chakra. ¿Sabes, Aniki? Tú no eres el único que puede hacer el Rasengan. Y veo que tu cuerpo ya no da más, así que terminemos con esto utilizando el Rasengan, decía el otro rubio con una risa tenebroso, mientras que de su mano el Rasengan cambiaba de color a un tono oscuro, cosa que nadie se percató a excepción de Naruto, quien también empezaba a crear un Rasengan en su mano derecha. Ambos niños ya estaban listos para impactar sus ataques, corriendo a la velocidad que sus piernas les dejaban. Ambos ya estaban cansados, y esto definiría al ganado. Los niños gritaron justo al impactar los ataques, el nombre de Rasengan. Provocando un gran estallido, los adultos se tuvieron que alejar del sitio. Aquella técnica era demasiado fuerte, causando un gran hoyo. Todos espectearon ahora, sin poder decir nada se acercaron lo más posible para ver el ganador de aquella victoria. Ahora se veía como del humo se empezaba a ver una figura de pie, mientras que la otra en el suelo. Menma ganó, decía uno de los hombres. Espera, estás equivocado, ganó el otro rubio señalando. Era claro que se iba a confundir, los niños eran idénticos a más no poder. El adulto se fijó nuevamente para darse cuenta que el que había ganado en realidad era Naruto. Todos quedaron sin habla. Aquella pelea fue la más increíble. ¿Quién se imaginaría que unos niños lograran tal hazaña? Todos iban a celebrar tan grandiosa batalla, pero vieron algo que nunca se lo imaginaría. Al acercarse vieron como del rubio toda su ropa tenía sangre, cosa que asustó a los espectadores. No pensaron que esa batalla fuera tan sangrienta. Minato y Kushina, quienes veían todo eso, se quedaron estupefactos. Aquel niño a quien habían olvidado, y recién este día apenas se acordaron de él, ahora se encuentra bañado en sangre. Sangre que pensaban que era de sus otros hijos, de los cuales estaban muy preocupados. Pero lo que más aterraba del lugar, era la sonrisa que mostraba cómo disfrutó tal hazaña. El humano siempre cometía el error de que lo primero que ve, es lo primero que interpreta, y aquello no iba a ser la excepción. De los espectadores, el miedo empezaba a recorrer su cuerpo. Empezaron a sentir que el niño que había ganado era un monstruo o más que eso, un demonio, ocultado en el cuerpo de un niño. Su único pensamiento era el de asesinarlo ahí justamente. Mientras que con Naruto, él se encontraba feliz de haber derrotado a sus hermanos. Él estaba seguro que con eso bastaría para tener su atención, cosa que nunca le llegaría a su familia. Naruto, al ver el estado de sus hermanos, con la poca fuerza que tenía, fue en su ayuda. Él no era alguien despiadado como para dejar en esas condiciones a sus hermanos, él seguía queriéndolos muy en el fondo de su corazón. Pero al intentar tocar con su mano derecha, para agarrar a su hermano, fue golpeado por unas cadenas que le destrozaron su mano. Naruto gritó del dolor. Nunca esperó que alguien le atacaría. Al intentar ver a su alrededor de su entorno y ver el quien lo había atacado, al ver la persona que lo había atacado, su corazón no lo soportaba. Muy en su cabeza quería dar explicaciones del porqué del ataque, no quería pensar que su propia madre lo había atacado con intenciones de dañarlo, pero escuchó como de la boca de Kushina gritaba unas palabras que romperían al rubio. Maldito demonio, que le hiciste a mis hijos, más vale que te alejes de ellos. Gritaba la Kushina sacando más de sus cadenas, expresando que si el rubio seguía moviéndose ella lo atacaría con todo lo que tendría. Naruto, por un intento de preguntar a su madre lo que estaba diciendo, intentando querer explicaciones, pero fue detenido por una mano en su abdomen. Una mano de un adulto lo empezaba a tocar su abdomen, el cual de un rápido empujón fuerte lo mandó hacia atrás, abriendo por completo los huesos del abdomen, los cuales ya estaban en su límite. Naruto había sido chocado con un árbol que se encontraba en su dirección. Al impactar con el árbol, Naruto empezó a escupir sangre, y con lo poco que miraba, vio que el que ahora lo atacan era Minato, quien cargaba un Rasengan en su mano derecha, asustando al rubio menor. No solo su madre le había atacado, sino que ahora su padre también. Esa situación era estúpida, según Naruto. ¿Por qué estaba siendo él quien estaba sufriendo? ¿Que acaso no ganó él? ¿Hizo algo malo?, se decía a sí mismo. Naruto intentaba preguntar a su padre el porqué, pero nunca pudo soltar ninguna sola palabra. Aquel ataque que el rubio Mayo le dio le destrozó la parte de los huesos de abdomen, dificultando la respiración del rubio.
Más y más veía Naruto el cómo su padre se iba acercando diciendo: esto es por mis hijos demonio. De las mejillas de Naruto se podía ver cómo habían lágrimas pertenecientes a sus ojos. Él ya no quería seguir, se decía, que todo lo que hacía siempre salía mal, era claro para él que él nunca tuvo que existir, sus padres no lo iban a reconocer, y era seguro que nadie lo reconocería. Toda su vida pensó que si siempre sonreía, todo iba a salir bien, pero jamás lo logró. Del corazón del rubio empezaba a cambiar algo, sentía soledad, y lo único que sentía era un dolor insoportable. En su corazón se marcó su destino. Pero ¿qué sucederá ahora con el rubio? Su padre está enfrente, listo para impactar su Rasengan. Alguien lo ayudará. Ren. Decía las palabras del hombre que más confío en él, quería que él estuviera para ayudarlo. Mientras tanto, fuera del pensamiento del rubio menor, se podía escuchar cómo gritaba su padre. Muere. Decía Minato gritando, con intención de matar a aquel niño que se hacía pasar como su hijo. Él no soportaba que sus hijos estuvieran así, y como una simple intuición quería desquitarse aquel enojo que lo tenía con aquel niño rubio. Como un padre orgulloso de sus hijos, verlos ganar siempre lo alegraba y lo disfrutaba, pero ver luego que venga alguien para demostrar que no lo eran lo enojaba. Minato era la esencia de aquello, alguien orgulloso de sus hijos, colocándolos como sus favoritos, un favoritismo, tanto que lo llevó a querer desquitarse contra alguien, y ese alguien era Naruto. Antes de recibir aquel impacto, se escuchó un bomba de humo explotar, del cual apareció un hombre para luego mandar a Minato lejos del alcance del niño, agarrando su muñeca con el cual tenía el Rasengan y luego mandarlo a volar. Aquel hombre empezaba a reír. Mocoso, te dejo solo 10 días y ya estás hecho mierda, creo que necesitas más entrenamiento. Ese hombre, quien reía con mucho entusiasmo, era el maestro del niño, aquel que le enseñó durante 2 años, Ren. Rápidamente al ver esto todos los espectadores, quienes veían la anterior pelea, se fueron en dirección de Minato para apoyarlo, quien se estaba levantando del suelo. Minato, ¿te encuentras bien?, preguntaba Kusina corriendo hacia Minato, preocupada por su esposo. No te preocupes, estoy bien, pero ahora lo más importante, ¿quién eres tú?, preguntaba el rubio. Bueno, yo soy Ren, y vine aquí para llevarme a este niño. Es muy especial para mí, y si no les importa me lo llevaré. Decía Ren cargando a Naruto. Espera, detente ahí, tú eres ese hombre del cual todos hablan, quien posee el taijutsu más fuerte. Decía la voz de un jefe de clan Hyuga. Vaya, sí que soy famoso. Bueno, si es verdad, yo soy aquel hombre, ¿y qué harán con eso? Yondaime, debemos detenerlo aquí, si ese hombre se queda nuestras fuerzas militares incrementaría. Decía la voz de un Uchiha, el cual también conocía la leyenda del hombre conocido como Ren. Detente justamente ahí, que les quede claro algo, yo no me quedaré como shinobi de la hoja, yo vine aquí para una cura, pero veo que no la encontré, y por eso me voy, también a Mocoso. Espere, ¿por qué se lleva a mi hijo?, gritaba el rubio mayor. Creo que considerarlo hijo en este momento, creo que ni tú mismo te das cuenta de lo que hiciste. Reacciona, estúpido, acabas de atacar a tu hijo con la intención matarlo y aún así sigues exclamando el por qué me lo llevo. Decía seriamente Ren a Minato, y de una explosión de humo desapareció Ren. Maldita sea, se fue, vayan a capturarlo, rápido. Minato, nuestros hijos, hay que llevarlos al hospital, rápido, no están bien. Decía Kusina agarrando a Naruto y Nito. Está bien, iré por Menma. Decía ahora Minato corriendo donde Menma, para cargarlo y llevarlo hacia el hospital lo más rápido posible. Aquella noche fue muy estresante, no solo por parte de los padres de Naruto, quienes pensaban lo sucedido, sino los niños, quienes al ver todo eso no dijeron nada. Ese niño que peleó luchó como si nada, dejando el miedo en todos, al igual que angustia y dolor, una mezcla rara, pero con las niñas Hyugas estaban preocupadas por el estado de su amigo. Ellas sabían que el rubio no era sanguinario, pero no podían hacer nada, su amigo se fue con aquel hombre, y lo único que podían hacer era confiar de que su amigo esté bien. Y sus mejillas lágrimas salían. A las niñas les hubiera gustado hacer más por el rubio, ese día se sintieron mal, ellas no hicieron nada por su amigo. Mientras tanto con Naruto. ¿Sabes, Naruto? Fuiste un estúpido, pudiste haber dicho que ibas a pelear con tus hermanos, me habrías avisado, así de esa forma si hubiese pasado algo malo yo estaría allí para ayudarte. Debes confiar más en mí, recuerda que soy tu maestro y como tal tengo que cuidar de ti. Decía Ren regañando a su alumno. Lo que él hizo fue peligroso, y si no fuera porque él sintió el chakra, quién sabe lo que hubiese pasado.
De repente del saco de Ren sentía como algo empezaba a estar húmedo, al voltear su cara vio como el rubio soltaba lágrimas. Ya no te preocupes, solo duerme, yo me encargo del resto. En el momento que dijo eso, el rubio empezó a dormir, y Ren rápidamente se mordió un dedo para luego empezar a trazar sellos. Jutsu de invocación. Y de la invocación salió un lobo de pelaje del color negro. ¿Qué necesitas, Ren? Quiero que me lleves hacia el bosque de los lobos, si no te importa, King. Está bien, un momento. ¿Y ese niño, está mal? ¿Qué demonios haces con él? Es una larga historia y no es momento de contarla. Ya veo. Decía King, notando como había voces gritando, veía que Ren estaba corriendo junto con el niño en su espalda. Y de un abrir de ojos se vio nuevamente una explosión de humo, desapareciendo a los 3 individuos que estaban en ese lugar.